¿Quién escribió la Biblia? Existe un amplio debate entre los eruditos bíblicos sobre quién escribió la Biblia. La mayoría de los expertos coinciden en que fue obra de muchos autores a lo largo de una larga extensión de tiempo. Estos textos fueron finalmente estudiados, validándose unos y rechazándose otros, hasta conformar las versiones de la Biblia que conocemos el día de hoy. Los textos validados u oficiales son habitualmente llamados libros canónicos, mientras que los rechazados reciben el nombre de libros apócrifos. En torno a la Biblia existe una terminología que induce a la confusión que resulta conveniente aclarar. El término Biblia hebrea es utilizado para referirse a los libros bíblicos escritos originalmente en hebreo y arameo antiguos. Dentro de esta Biblia hebrea está el Tanaj, que son los 24 libros sagrados del judaísmo. El Tanaj coincide muy estrechamente con el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia cristiana. Luego el cristianismo produjo también el Nuevo Testamento, es la segunda parte de la Biblia cristiana. El Nuevo Testamento se refiere al ministerio, muerte y resurrección de Jesús de Nazareno, y a eventos del cristianismo durante el primer siglo de la era común. Pero quienes escribieron los textos bíblicos, llámense Biblia hebrea, Tanaj, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, autoría humana o divina. Los caminos de Babilonia sostenían que la Torá, la parte del Tanaj, también llamada ley, que es el fundamento del judaísmo, fue escrita por Dios, en el cielo y recibida en la tierra por Moisés. Posteriormente, este criterio empezó a cambiar, aceptándose que los textos bíblicos fueron inspirados por Dios, pero no necesariamente escritos por él. A partir del siglo XX, la mayoría de los teólogos ya habían abandonado la idea del dictado divino, asignando la autoría a seres humanos. Incluso actualmente se acepta que textos asociados a un autor específico, como el libro de Isaías, fueron obra de varios escritores. Igualmente se admite que la segunda epístola de Pablo a los Corintios fueron en realidad dos diferentes cartas del apóstol que posteriormente se juntaron en una sola. El Tanaj, a menudo llamado indistintamente Biblia hebrea, es el conjunto de escrituras que componen el texto bíblico utilizado por el judaísmo. Está formado por la Torá o la ley, los profetas y los escritos. La Torá, con frecuencia referida por su nombre griego de Pentateuco, o 5 rollos. Por los académicos, es un conjunto de 5 libros formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuterónomo, y constituye la primera parte de todas las versiones del Antiguo Testamento cristiano. Hay que aclarar que dentro del cristianismo también hay diferentes versiones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Se trata de católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos y otras denominaciones. La tradición rabínica estableció que los 5 libros de la Torá fueron escritos por Moisés, aunque hoy se acepta que tuvieron diferentes autores, en el transcurso de varios siglos. A finales del siglo XIX se llegó al consenso de que Génesis, Éxodo, Levítico y Números fueron creados combinando textos de varios documentos independientes, creyéndose que sus versiones finales se establecieron hacia el siglo V a.C. Deuteronomio es tratado de manera diferente a los otros 4 libros de la Torá. Se piensa que su proceso de formación ocupó cientos de años entre los siglos VI y VII a.C. Con la intervención de círculos proféticos, sacerdotes levíticos, dado el énfasis que ponen el papel de los levitas, círculos de sabiduría y escribas. Igualmente se admite que Deuteronomio fue utilizado más tarde para conformar la introducción de la historia de Israel y para completar el Pentateuco. Antiguos profetas y últimos profetas. La segunda parte del Tanaj es llamada Profetas, y se refiere a los antiguos profetas y a los últimos profetas. Según la tradición judía, el libro de Josué fue obra del patriarca Josué, sucesor de Moisés, y el profeta Samuel fue autor de los libros que llevan su nombre y del libro de los jueces. A partir de los años 1940 alcanzó cierto consenso la tesis de Martin Knott, de que los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes tuvieron un solo autor que vivió en la época del cautiverio judío en Babilonia entre los años 586 y 539 a.C. La idea de Knott, de una historia de autonomía unificada, empezó a ser cuestionada en los años 1990. Los últimos profetas que refiere la Biblia hebrea son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores.
El profeta Jeremías vivió entre finales del siglo VII y comienzos del VI. A él se le asigna la autoría del libro que lleva su nombre y de los 2 libros de Reyes. Es posible que parte de estos textos hayan sido obra de Baruch ben Neri, escriba secretario y amigo cercano de Jeremías. El libro de Isaías lleva el nombre del profeta que vivió en el siglo VIII a.C., pero la obra que recoge sus palabras transmitidas por tradición oral, se cree que fue escrita durante el cautiverio babilónico, por otro Isaías o quizá por varios autores. El libro de Ezequiel se autodefine como las palabras de Ezequiel ben Puchi, un sacerdote que vivió exiliado en Babilonia entre los años 593 y 571 a.C. Sin embargo, se piensa que el texto en su concepción actual fue elaborado por un círculo erudito que veneraba al profeta Ezequiel en tiempos del Segundo Templo de Jerusalén. El libro de los profetas menores de la Biblia hebrea pasó por un proceso de edición terminado entre los años 538 y 532 a.C. durante el período persa. El Antiguo Testamento contiene 12 libros individuales referidos a los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Otro personaje bíblico, Daniel, es incluido entre los profetas mayores por el Antiguo Testamento, pero la Biblia hebrea no lo trata en profetas sino en escritos. Daniel vivió entre los siglos 7 y 6, pero existe consenso sobre que el libro, que lleva su nombre, fue escrito por un desconocido entre 400 y 500 años después. Escritos. La tercera parte del Tanakh se titula Escritos e incluye el libro de los Salmos, el libro de Obes, el libro de Proverbios, el libro de Ruth, el Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiaste, el libro de las Lamentaciones, el libro de Esther, el ya mencionado libro de Daniel, el libro de Esdras, Nehemías y el libro de Crónicas. Los almas individuales provienen de periodos muy diferentes, si bien muchos de ellos parecen identificarse con determinados autores, se piensa que fue producto de la necesidad de hallar una identificación coherente con la tradición. El consenso es que Job fue escrito por un autor desconocido con posterioridad al exilio en Babilonia, mientras que existen dudas sobre si los primeros 9 capítulos de Proverbios se reunieron antes o después del cautiverio. Los proverbios restantes son posteriores. El libro alcanzó su forma actual hacia el siglo III a.C. El judaísmo rabínico atribuyó la autoría del libro de Ruth a Samuel. Esto no es coherente con varios pasajes del texto. Se ha postulado que fue escrito entre los siglos 6 y 4 a.C. por una mujer anónima o por un hombre preocupado por los problemas femeninos. El Cantar de los Cantares ha sido atribuido tradicionalmente a Salomón. Pero los eruditos modernos afirman que 7 siglos posterior al hijo de David. También se debate si es de autoría individual o colectiva. El Eclesiaste ha sido fechado en el siglo III a.C. y posiblemente fue escrito en Jerusalén, autoría atribuida a Salomón. Es una ficción literaria. Lamentaciones ha sido asignado tradicionalmente a Jeremías, pero las evidencias lingüísticas y teológicas lo trasladan al siglo II a.C., unos 400 años después de la muerte del profeta. Estén es un relato o una novela corta, fechado entre finales del siglo IV y comienzos del III a.C., una obra de literatura sapiensal de fuente desconocida, aunque vinculada con la diáspora oriental judía. El libro de Esdras y el libro de Nehemías fueron en principio una sola obra. En 2003, Lastre fechó la combinación de los 2 textos durante la dinastía telemática. Crónicas es un libro de autor anónimo atribuido a los círculos levíticos de Jerusalén, y compuesto probablemente hacia el final del siglo IV a.C. Otros textos bíblicos en diferentes versiones del Antiguo Testamento. Aparte de los antiguos textos de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento cristiano contiene otras escrituras que incluyen las adiciones a Daniel, 2 libros de Esdras, el libro de Baruch, 4 libros de los Macabeos. La oración de la primera parte de la Biblia cristiana incluye también el libro de la sabiduría de Sirach, el libro de la sabiduría de Salomón, las adiciones al libro de Esther, el libro de Tobías, el libro de Judith y salmos adicionales. La versión griega del libro de Daniel contiene escrituras que no aparecen en los textos en hebreo, arameo, y todas son anónimas. Azarías fue uno de los compañeros de Daniel, y la oración que lleva su nombre posiblemente fue compuesta cuando el emperador helenístico Seleucida Antíoco IV Epífanes
estaba oprimiendo a los judíos en los años 160 a.C. la canción de los 3 santos niños, que alude a 3 jóvenes arrojados a un horno, por Nabucodonosor II. Según Daniel, es posible que sea obra de círculos sacerdotes de Jerusalén. La narración de Susana en las adiciones antibotestamentarias, de Daniel, se cree que fue compuesta entre los años 170 y 130 a.C. en medio del proceso de helenización de los judíos. El relato de Bel y el dragón no contiene elementos que ayuden a fecharlo. El libro que aparece en el Antiguo Testamento como 1 Esdras, tomó contenidos del libro de las Crónicas y del libro de Esdras, ignorando a Noemías, y posiblemente fue preparado entre los años 200 y 100 a.C. Por su parte, 2 Extras no tiene conexión con los demás libros de Extras, aparte del personaje central, y se cree que fue escrito poco después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 de la Era Común. El Antiguo Testamento contiene también 4 libros sobre los macabeos, el movimiento judío de liberación liderado por Judas Macabeo en el siglo II a.C. 1 Macabeos es de autor anónimo y fue escrito por un judío educado y riguroso como historiador, probablemente en torno al año 100 a.C. 2 Macabeos es una adaptación y síntesis de un texto escrito por alguien de nombre de Jasón de CDN de que no se sabe más nada. Incluye pasajes del editor anónimo que hizo la condensación identificado como el epitomista. Se cree que Besirén escribió su obra a finales del siglo II a.C. y que el epitomista hizo su contribución y edición a más tardar en el año 63 a.C. 3 Macabeos trata sobre la comunidad judía de Egipto medio siglo antes de la revuelta macabea, lo que sugiere que el autor era un judío egipcio, quizá nativo de Alejandría. Se considera probable que haya sido escrito durante el primer cuarto del siglo I a.C. 4 Macabeos parece ser obra de un judío residente en Siria o Asia Menor a mediados del siglo I a.C. La carta de Jeremías es de otra persona que usurpó el nombre del profeta para darle autoridad a su escrito. También se ha descartado que sea de Baruch, el amigo de Jeremías. Las evidencias apuntan a que el autor fue un judío de Israel dirigiéndose a sus compatriotas de la Damasco por alrededor del año 317 a.C. Aunque la oración de Manasés es presentada como una expresión de arrepentimiento del sanguinario y paganos rey de Manasés de Judá quien reinó entre los años 687 y 642 a.C. La plegaria fue compuesta mucho después, quizás entre los siglos XII I a.C. El libro de la sabiduría de Serach menciona a Jesús ben Sirach como su autor, posiblemente un escriba que era maestro en Jerusalén. El prólogo de la traducción griega del libro, escrito por un nieto de Srirach, ayudó a adaptarlo en el primer cuarto del siglo II a.C. El libro de la sabiduría de Salomón es muy posterior al hijo de David que construyó el primer templo de Jerusalén, y posiblemente fuese escrito entre los años 100 y 50 a.C. La autoría de Salomón ya era rechazada en la Edad Media. El texto presenta afinidades con la comunidad judía de Egipto y con los postulados del movimiento de los fariseos. Las adiciones al libro de Esther son de finales del siglo II o comienzos del I a.C. Se incluyeron en la Biblia cristiana debido a las dudas sobre algunos pasajes contenidos en el texto de la Biblia hebrea. Si bien el libro de Tobías está ambientado en el siglo VIII a.C. y lleva el nombre de un piadoso judío de la diáspora, se acepta que fue compuesto a comienzos del siglo II a.C. El libro de Judith está ambientado en Israel en la época del rey asirio Nabucodonosor y presenta claros elementos persas, lo que sugiere que fue compuesto en el siglo IV a.C. También muestra paralelismos con el periodo asmoneo, lo que lo trasladaría al siglo II a.C. Aunque generalmente ha sido etiquetado como farisaico, algunos eruditos sugieren un origen saduceo. Nuevo Testamento, Evangelios y Hechos de los Apóstoles. En estricto rigor, los Evangelios y los Hechos del Nuevo Testamento, cristiano, son libros anónimos, ya que ninguno proporciona el nombre del autor dentro del texto. Quizá habría que excluir de este anonimato al Evangelio de Juan, ya que el escritor se presenta a sí mismo como el discípulo que Jesús amó, afirmando formar parte del círculo más estrecho de Cristo. Sin embargo, muchos eruditos postulan que este pasaje probablemente fue una adición posterior. Existe consenso general entre los estudiosos de que los textos de Marcos, Mateo y Lucas
muestran un alto nivel de referencias cruzadas. Y han sido llamados evangelios sinópticos, por su afinidad y semejanzas en cuanto al contenido y el orden narrativo. La explicación más habitual es que Mateo y Lucas se basaron en Marzo. Los eruditos igualmente convienen en que el Evangelio de Juan fue el último en ser compuesto basándose en un cuerpo de testimonios y tradiciones diferentes. Igualmente, la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que Lucas fue también el autor de los Hechos. Incluso se afirma que Lucas Hechos son las dos mitades de una sola obra. Marcos y Mateo, según la tradición y los primeros padres del cristianismo primitivo, el autor del primer evangelio fue Marcos, compañero de Pedro, siendo Papías de Heriápolis, el primero en atestiguarlo. Sin embargo, el evangelio de Marcos parece depender de distintas fuentes subyacentes, lo que luce contrario a la tradición de que se basó en las predicciones del apóstol Pedro. Fue también Papías de Heriápolis, el primero en atribuir el evangelio de Mateo al apóstol Mateo, recaudador de impuestos captado por Jesús, para su ministerio. Sin embargo, la mayoría de los eruditos modernos consideran improbable la versión de que el Evangelio de Mateo fue escrito por un testigo ocular de la vida, pasión y muerte de Jesús. Los especialistas interpretan que Papías, que vivió aproximadamente entre los años 70 y 140, creía que Mateo había acumulado una colección de los dichos de Jesús. Igualmente, la descripción de Papías no calza muy bien con lo que se sabe del Evangelio, que muy probablemente fue escrito en griego, y no en arameo, como señaló el obispo de Herápolis. Las evidencias sugieren que el autor del Evangelio de Mateo fue un escriba de identidad desconocida, residente en una localidad televisada, que compuso el texto entre los años 70 y 100, basándose en una variedad de tradiciones y fuentes sobre Jesús. Lucas y Hechos. Existe un amplio consenso sobre que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles formaron parte de una obra de 2 volúmenes escrita por un solo autor para un hombre del que solo se sabe que se llamaba Teófilo. El autor parece haber sido un entrenador helenístico posiblemente aficionado, conocedor de la retórica griega. Según la tradición, el autor de la obra fue Lucas, el estrecho colaborador de Pablo en su largo e intenso apostolado, y el primero en atestiguarlo fue Ireneo de León, reciente doctor de la Iglesia declarado por el Papa Francisco, que vivió aproximadamente entre los años 140 y 202 y fue obispo del cristianismo primitivo en Francia. Sin embargo, la autoría de Lucas ha sido muy debatida, y las opiniones están más o menos divididas, equitativamente en favor y en contra. Muchos eruditos opinan que el binomio Lucas-Hechos fue obra de un cristiano desconocido que muy probablemente no fue testigo ocular de los eventos que registra. Esta hipótesis proviene de que el autor, que en ningún momento se identifica, utiliza expresiones como nos han transmitido, que afirma haber realizado una investigación cuidadosa. Juan, el mismo Evangelio de Juan en su capítulo 21 identifica al especialista como el discípulo amado, y fue también Ireneo de León, el iniciador de la tradición de asociar el autor con el apóstol Juan, el hijo de Svo. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos actuales coinciden en que Juan 21 fue un añadido posterior al texto que en principio terminaba en Juan 20. Se ha debatido también sobre quién añadió el apéndice al Evangelio, y cuando lo hizo, varios eruditos proponen que el capítulo adicional se incorporó después de la muerte del apóstol, fechada en algún momento entre los años 98 y 117, el Evangelio propiamente ha sido datado entre los años 80 y 85. Epístolas Paulinas. Existe un acuerdo casi universal sobre que la epístola a los romanos, la primera epístola a los corintios, la segunda epístola a los corintios, la epístola a los gatas, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los tesalonicenses, y la epístola a Filemón fueron obra del apóstol Pablo, excepto en Romanos y Galatas. Los superíndices identifican los textos como provenientes de Pablo, y al menos otra persona, una práctica que era inusual en la correspondencia de la época, no estando claro qué rol desempeñaban estos otros individuos en las composiciones. Hay otras 3 epístolas en la que la intervención de Pablo es defendida por algunos eruditos y cuestionada por otros. Estos son la epístola a los Precios, la epístola a los Colosenses y la segunda epístola a los Tesalonicenses. Sobre la primera y la segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito, existe acuerdo entre los eruditos histórico-críticos en que fueron obra de un mismo autor, pero que este no fue Pablo.
La epístola a los hebreos se ha sido tradicionalmente atribuida a Pablo, aunque la escritura no señala el nombre del autor. El historiador Eusebio de Cesarea te cuestionaba en el siglo III la autoría de Pablo de la epístola a los obreros. Los estudios bíblicos modernos concuerdan en que fue obra de un autor desconocido, que emitió deliberadamente el estilo del apóstol Pablo. Algunos apoyan que fue escrita por Priscila y Aquila, un matrimonio prisionero cristiano, del primer siglo de la era común. Priscila y Aquila vivieron y viajaron con Pablo y en Romanos 16, 3. El apóstol se refiere a ellos como sus colaboradores en Cristo Jesús. Epístolas generales del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 7 escrituras conocidas en su conjunto, como epístolas generales, que incluye la epístola de Santiago, la primera y la segunda epístola de Pedro, la primera, segunda y tercera epístola de Juan y la epístola de Judas. Tradicionalmente, la autoría de la primera ha sido asignada a Santiago el Justo, posiblemente un medio hermano de Jesús, nacido del primer matrimonio de José. Aunque 2 Pedro señala que su autor es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. La mayoría de los especialistas hoy la desvincula del discípulo de Jesús. Sobre las 3 epístolas generales de Juan, los expertos coinciden en que son de un mismo autor, pero dudan de que haya sido el apóstol. La epístola de Judas es atribuida a Judas, un hermano de Santiago el Justo y posiblemente también pariente de Jesús. Apocalipsis. El Apocalipsis, llamado Revelación de Juan, en griego antiguo, es el último libro del Nuevo Testamento y por consiguiente de la Biblia cristiana. También es llamado Revelaciones de Jesucristo y se conoce como Libro de las Revelaciones, o simplemente Revelaciones en algunos círculos protestantes. Considerado por la mayoría de los eruditos bíblicos como el único libro del Nuevo Testamento de naturaleza exclusivamente profética, es el texto más rico en símbolos de la Biblia cristiana y el de más difícil y polémica interpretación precisamente por su simbolismo, siendo también uno de los textos bíblicos más analizados y debatidos. Dado que el autor se identifica a sí mismo como Juan, la tradición cristiana asignó al apóstol Juan la autoría del libro del Apocalipsis, además de la del cuarto evangelio canónico. Esta tradición se remonta originalmente a Justino Mártir, o Justino el filósofo, un cristianocillo que vivió durante las primeras 7 décadas del siglo II. Fue uno de los primeros apologistas que defendió el cristianismo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos bíblicos actuales comparten la idea de que el Evangelio de Juan y el Apocalipsis tuvieron autores diferentes. El nombre Juan sugiere que el autor del Apocalipsis era un cristiano judío, y aunque nunca se presenta como profeta, es posible que perteneciera a un círculo de profetas, que fuera tenido como tal en el cristianismo primitivo. Algunos estudiosos han teorizado que podría tratarse de Juan, el presbítero, una misteriosa figura de la iglesia primitiva, que aparece en fragmentos de Papías, de Hierápolis y de Eusebio de Cesarea, que lo diferenció de manera inequívoca del apóstol Juan. Esperamos que este video te haya sido útil. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepa más sobre quién escribió la Biblia. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales.